Buenas noches. Hoy nos encontramos en la casa de la familia Reyes, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Mi nombre es Ixchel Reyes Rojas y hoy tengo el gusto de estar con Rodolfo Reyes Gil, papá de Ixchel. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Nos podría contestar unas preguntas? Con mucho gusto. ¿Nos podría decir usted qué edad tiene? 55 años. ¿A qué se dedica? Soy empleado del sistema de transporte colectivo. ¿En dónde nació? Yo ya nací aquí en el Distrito Federal. ¿Usted habla alguna lengua indígena? No tengo el gusto de hacerlo. Ok, muchas gracias. El motivo por el que estamos aquí es porque mi señor padre, Rodolfo Reyes, nos va a contar una historia de terror o un relato de terror. Por favor, ¿qué nos tiene que decir respecto a esto? Sí, bueno, antes que nada quisiera aclarar que lo que les voy a contar el día de hoy fue a su vez narrado por mi mamá, que por cierto aquí nos está acompañando. Y fue algo que sucedió cuando ella tenía 10 años. Mi mamá nació en un pueblo que se llama Capulhuac, en el Estado de México. Una familia grande, como en todos los pueblos, pues las familias son grandes, están en excepción. Y cuando tenía 10 años, mi mamá nos cuenta que se pudo dar cuenta a esa corta edad que en el pueblo empezaron a pasar varias cosas inexplicables que decían que eran actos de brujería. Posteriormente, bueno, pues sí pudieron darse cuenta que era lo que en realidad estaba pasando, ¿no? Entonces en un momento hubo un altercado, hubo muchas peleas entre la misma familia, eran 4 hermanas, incluyendo mi abuela. Una de las hermanas empezó a tener actos muy fuera de lo común, que no había una explicación lógica, como a las 12 del día salir semidesnuda, correr al panteón, bajaba las cacerolas, se llevaba y las utilizaba como si fueran un instrumento para andar corriendo en la calle. Se volvía agresiva, tenían que encerrarla en su recámara, rasguñaban las puertas porque pues, hacían lo posible para poderse escapar y andar corriendo, pero visitaba mucho el panteón y eso era algo que no se explicaban a qué se trataba. De hecho, con esfuerzos y pues bueno, en ese tiempo no era muy común hablar de enfermedades mentales. Sin embargo, bueno, pues hicieron lo posible porque pensaban que estaba en un estado de locura. Una de las cosas que llamaron mucho la atención, pero que los asustó mucho, fue que en una ocasión, este, ya siendo la noche, cerca de las 11, 12 de la noche, ya la mayoría estaban dormidos, son personas que se dormían temprano, empezaron a oír llorar a un niño. Este niño lloraba y de repente pues se oía como que se ahogaba ese llorar. Y cuenta mi mamá que cuando salieron, porque pues fue un escándalo que se hizo, cuando salieron las hermanas y demás familiares a ver qué es lo que estaba sucediendo, pues encontraron a la tía que consideraban que estaba mal de sus facultades mentales, sumergiendo a un bebé en una tina llena con agua. Y cuando se lo lograron quitar y le preguntaron que por qué estaba haciendo eso, pues ella lo que contestó fue que estaba dándole un baño al niño, que no lo había bañado y se acordó y lo estaba bañando. A partir de ese momento, pues sí, ya fue una situación muy crítica porque, pues inclusive hasta tuvieron que atarla en ciertos momentos que estaba fuera de control. Desesperados por esto, mi abuela fue a buscar a los demás pueblos circunvecinantes y encontró a una persona porque se le recomendaron, que le dijeron que esta persona podía ayudarle a descifrar qué es lo que estaba pasando con su hija. Este señor era un brujo, chamán, que le llaman. Entonces, pues el señor le empezó, le dijo que qué es lo que, cuál era su comportamiento y que se fijaran en qué horarios se presentaba esa locura, y pues casualmente eran las 12 del día regularmente cuando tenía esos comportamientos y actos
que nadie se explicaba, no tenían razón de ser. Entonces después de esto, pues él aceptó este brujo, aceptó ayudarles para descifrar y tratar de curar a la, en este caso a la tía de mi mamá. Y lo que les dijo es que tenían que vigilar cada uno de sus actos y más o menos ir tomando nota de los horarios en que esto sucedía. Esto fue durante el lapso más o menos de una semana. Pasada esa semana, el brujo les iba diciendo qué es lo que tenían que ir haciendo, y una de las cosas que tenían que hacer era vigilarla, pero no en el día, sino en la noche. Y les decían que se dieran cuenta quién los visitaba a las 12 de la noche. No, pues nadie, pues ellos decían que nadie los visitaba a esa hora, pues no era una hora propia de visitas. Sin embargo, les dijo, no, ustedes chequen, estén ahí muy atentos con su tía. Y entonces lo que pasó fue que pues, montaron guardias, pues esta tía en su cuarto, en su recámara, se dormía en petate, en un petate. Pues sí, bueno, pues entonces ya estuvieron ahí vigilando. Y un día martes, por cierto, así es como nos lo cuenta mi mamá, resulta que faltando escasos minutos para las 12 de la noche, se dieron cuenta que se abrió la puerta muy, muy despacio y entró un gato. Un gato negro, del tamaño normal, y justo fue a merodear en donde estaba dormida esta tía y le orinó la cara. Le orinó la cara después de que estuvo un tiempo dando vueltas, se salió. Pues quedaron muy extrañados, pero hasta ese momento pues todavía no se explicaban qué es lo que podría haber pasado. Y ya lo que restaba de esa semana se repitió ese mismo acontecimiento. Con esta información pues fueron con el brujo a decirle qué es lo que estaba sucediendo, y él les dijo, sí, es lo que me imaginé, que alguien los estaba visitando y ustedes no se estaban dando cuenta. Entonces empezó a pedir cosas, hierbas, pues, a preparar en el terreno contigo una hoguera, porque ya iban a hacer un ritual, una serie de cosas para poder ayudar a esta tía. Entonces, como les decía, pues pidió hierbas, que pusieran una hoguera ahí lista, y que sobre todo era muy importante que consiguieran a 2 personas que se llamaran Juan y que hubiesen nacido el día de San Juan, los dos por nacimiento, y ese nombre llevaran. Un Juan pertenecía a la familia, era un hermano de mi mamá, y otro Juan era el novio de una de las hermanas mayores de mi mamá. Esos eran estos. Esos 2 Juanes ya tenían cierta experiencia en este tipo de cosas, porque también ellos relataban que a lo largo de su trabajo de ellos eran vigilantes. Andaban vigilando, cuidando algo así como lo que llaman el sereno. Estaban cuidando los alrededores de los pueblos, y ahí les daban su dinero, y ahí ellos también habían tenido ya encuentros con brujas. Eso es lo que ellos cuentan. Y cuando se les buscó y se les pidió que si podían apoyar en esta ocasión, pues aceptaron con gusto. Ellos eran personas que andaban armados con machete y con pistola. Entonces, bueno, ya llegó el momento en el que tenía que ponerse de acuerdo. Ya el brujo supervisó que todas las cosas que pidió estuvieran bien, todas a mano, y todo de acuerdo a lo que él solicitaba, lo que él requería. Y ya citaron a estos dos señores Juanes, y ya les explicaron que tenían que aprender
a comunicarse con señas, porque seguramente se iban a quedar sin poder hablar. Y que vieran lo que vieran, no debían de dejar de hacer las cosas como él se las estaba indicando. Que él iba a estar ahí, pero quienes eran los que iban a llevar a cabo todo este acto, iban a ser ellos. Entonces su papel era muy importante. Llegó el momento, llegó el día en el que iban a hacer ya lo planeado, iban a llevar a cabo lo planeado, y pues a toda la familia, pues dicen que eran cuartos grandes, y a toda la familia pues las acomodaron en distintos lugares, en distintos cuartos, y pues a mi mamá le tocó quedarse en el cuarto contiguo. Se comunicaban con una puerta, la recámara donde estaba la tía y en donde estaban mi mamá y todas sus hermanas, que pues eran varias. Entonces llegó el momento, igual estuvieron todos escondidos a que llegaran las 12 de la noche y esperando la visita que regularmente llegaba cerca de esa hora. El trabajo que tenían que hacer estos dos señores Juanes era anudar dos rebozos nuevos que nadie los había usado, nuevos, debían ser nuevos completamente, sin uso alguno, y hacerle un nudo flojo, que al principio pues ellos iban a estar jalando alternadamente, diciendo, ahora tú Juan, y entonces iban a ir jalando ese rebozo. No sabían para qué, no sabían qué iba a suceder al estar realizando esa actividad. Todo iba a ser en ese momento, y fueron muy bien aleccionados por este señor brujo, que les dijo que no debían de hacer preguntas, nada, solamente limitarse a hacer exactamente lo que él les pidió. Llegó ese día. Hay un hecho que estaba pasando por alto, pero creo que sí, para dar una explicación a esto, sí vale la pena que lo comenten y haga una pausa en esto. Que en cierto momento, cuando se empezaba a sospechar de que esto era un acto de brujería, pues mi mamá, que tenía 10, 11 años cuando pasó esto, pues muy inquieta, pues no se explicaba qué era, y estaba pues a la expectativa de cualquier cosa rara que pasara, ¿no? Pues en ese entonces los baños no estaban dentro de la casa, tenía que salir y ir al patio, y ahí estaba el baño y la fosa séptica, y pues era así, ¿no? Y en uno de esos, en una noche, mi mamá salió al baño y empezó a oír un ruido raro, como el aleteo de un ave grande, podría haber sido un guajolote. Ella se asomó al baño porque pues sí le llamó la atención el ruido, el aleteo que escuchaba. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que vio a una de sus tías que acomodó unos petates y se los acomodó como si fueran alas. Ese era el ruido que hacía, se los estaba acomodando. Y ella pues los estaba espiando por la puerta ahí al baño. Y lo que más la sorprendió en ese momento no era que se estuviera acomodando pues, sus alas de petate, sino que se arrancó cabellos, y con esos cabellos se anudó las rodillas y se separó las piernas. Cuando vio eso, ella salió corriendo y por miedo se fue a dormir, ya ni siquiera pasó al baño, y se lo estuvo guardando porque pues no sabía. Ella cuenta que no sabía qué hacer porque pues pensaba que nadie le iba a creer lo que había visto. Y pues pasó. Pasó hasta que ahora ya retomamos la historia en donde la interrumpí. Y entonces todo estaba listo, estaban los dos Juanes escondidos ahí entre las sombras en la recámara, eran cuartos grandes, como ya lo he dicho, y ahí estaban escondidos, listos con sus pistolas, su machete, y semianudado el rebozo en el piso.
Entonces, pues ya vieron que, como regularmente pasaba, se abrió la puerta y entró este gatito. Entró negro. Lo dejaron que hiciera lo que siempre hacía, que era dar vueltas y se acurrucaba junto a la tía que estaba dormida. Y justo cuando le orinó la cara nuevamente, cerraron la puerta, ventanas y todo, y prendieron las luces. ¿Y cuál fue la sorpresa de ellos? Que ese gato, que era del tamaño normal, ya estaba del tamaño como de un perro. Era un gato muy grande, muy, muy grande. Y lo que más les llamaba la atención es que ellos, pues cuando lo vieron que era muy grande, se atemorizaron y el gato empezó a saltar, se podía agarrar de la pared y andar buscando el lugar para salirse, pero era un animal que tenía una velocidad que nunca habían visto, que no era normal para la edad, para el tamaño de ese gato ahora gigante. Ellos trataron de accionar sus pistolas y no pudieron porque se encasquillaron, se trabaron, se encasquillan, se atascan las balas en la pistola y no funciona. Trataron de sacar el machete y la anduvieron correteando, pero pues por la velocidad que podía tener este animal, nunca pudieron encontrarla, a hacerle nada, nunca pudieron agarrar. Y entonces cuando se acordaron de que lo que tenían que hacer era eso, simplemente ir jalando. Ahora tú, Juan, ahora tú. Entonces hubo un momento que lo tenían, jalaba uno y después el otro. Alternadamente iban jalando, jalando, jalando. Y el animal empezaba a perder velocidad. Estuvieron jalando, jalando. Llegó el momento que ya no pudieron hablar, y entonces era con señas que se pudieron ellos comunicar. Entonces iban jalando, jalando hasta que lograron hacer un nudo fuerte en este. Entonces el animal ya no se pudo mover, quedó estático, tirado ahí. Entonces ya lo amarraron. No sé cómo se llama esta parte, pero así como perezoso. Tubo, lo amarraron de las patas y de las manos y se lo llevaron para afuera, a la hoguera. Previamente a esto, pues cuando esto estuvo sucediendo acá, otros familiares estaban en la hoguera que prepararon, encendiendo. Como se dice, o se ha pasado de generación en generación, pues con leña verde. No sé qué tipo, la verdad es que no me acuerdo ni sé qué tipo de leña era, pero pues era una leña conocida en los pueblos que era con la que quemaban a las brujas. Entonces ya estaba ahí todo preparado, pues esto era ya alrededor de las 1 o 2 de la mañana y el animal, pues entonces lo que hicieron fue ponerlo al fuego. Y este animal empezó a gritar, normal, como un gato, pero se fueron dando cuenta que al pasar de los minutos, esos quejidos de ese animal se semejaban a los de un ser humano que decía, ¡ay mamá! ¡Ay mamá! Y eso es lo que gritaba. Entonces, ya el brujo pues ya se pudo incorporar con ellos, con los dos Juanes. Dijeron, no, pues aquí vamos a quedarnos y vamos a velarlo. Y así estuvieron toda la noche, hasta el otro día como a las 7 de la mañana. Y le decían, bueno, pues ya está muerto este animal, ¿no? Y el brujo les dijo, no, realmente no está muerto. Quieren ver que no está muerto. Y que él, delante de ellos, pues fue y le arrancó parte de su pelambre del gato grande. Le arrancó el pelambre. Y la sorpresa es que pareciera que nada más estaba chamuscado, no estaba quemado el animal. No estaba quemado. Le dijo, bueno, ¿ya quieren que se muera? No, pues que sí, porque pues, ya queremos que esto pare, ¿no? Ya él sacó traía él ya, suponemos que, mi mamá supone que preparada una daga y se la clavó en el corazón. Y en ese momento todavía quiso defenderse el gato y dio un grito, como los que ya había comentado. ¡Ay, mamá! Y digo, no, ahora sí, ya se murió. Ahora sí ya ahora sí ya les toca a ustedes seguirlo quemando porque ahora sí ya se va a quemar.
Y ahora, como había designado actividades a ciertos integrantes de la familia, hubo otro, el que tenía que, su tarea era ir dando vueltas en el pueblo para ver en qué casa iba a haber muertito. Porque resulta que el muerto de esa casa es quien iba a estar haciendo daño. Y efectivamente, los rumores, las noticias corren rápido y más en un pueblo. Pues resulta que había llegado una, no sé si al principio lo omití, lo vuelvo a comentar, llegó una persona a poner una institución antes de que empezaran a pasar muchas cosas raras. Llegó y puso le decía que era una academia de belleza. Y empezó a llamar a todas puras jovencitas, puras mujeres jovencitas, que entraban ahí, y muchos padres pues, no estaban conformes, porque pues resulta que las clases eran en la noche. En la noche las citaban a las 7 de la noche y salían después de las 12 de la noche. Entonces nadie se explicaba por qué a esa hora eran las clases. Pero cuando pasó esto, y esta persona que se le dio la tarea de estar investigando en dónde iba a haber un difunto, pues fue a ver, ¿no? Pues en todos los pueblos todos van y se acercan, y el azúcar, y pues se apoyan entre sí mucho, ¿no? Y resulta cuando preguntó, pues qué bueno que le pasó, ¿no? Nadie quería decir nada. Sus alumnas estaban ahí, y dentro de esas alumnas estaba la tía. La tía que sí se sospechaba que era bruja, que era la que le estaba haciendo daño a su propia hermana. No quisieron dejarla ver a la difunta ni nada de esto, pero finalmente sí se supo, ¿no? Se supo que sí estaba toda llena de ámpulas, y sí, como si se hubiera quemado. Entonces, pues todos piensan que era una bruja nahuala. Falleció esta persona, pues dieron aviso a las autoridades, llegaron. Obviamente, la versión oficial, pues no, pues era que murió de otras causas, menos de lo que la familia sabía. Este tipo de cosas no, en los pueblos no eran, por lo menos antes, estoy hablando de los años 30, 40, pues no era tan descabellado escuchar relatos de este tipo. Por muchos lados salían, y la gente de pueblo pues lo entendía, y no hacía más preguntas ni conjeturas sobre eso, ¿no? Lo tomaban como un hecho pues normal hasta cierto punto. Entonces, lo que pasó es que esta tía pues obviamente escapó, se fue, y ya no supieron más de ella. Y la tía que estaba enferma, a la que estaban haciéndole brujería, pues se recuperó, pero no del todo. Sí tenía secuelas, porque pues tenía pérdida de memoria y cosas así. Y así pudieron seguir su vida todos. Por cierto, el Juan, que era novio, pues bueno, ya al final se casó, tuvo hijos con una de mis tías, y bueno, a la fecha ya falleció, ¿no? Pero cada que había reuniones familiares, y se integraban nuevos elementos a la familia, de mis hijos, como los hijos de mis tíos, pues ese era uno de los relatos que comúnmente se iba pasando de persona en persona, y yo creo que de generación en generación, como yo lo he hecho con mis hijos. Siguieron su vida, ya se casó la tía, tuvo su familia, más o menos pudo vivir bien. Y ese fue el relato que mi mamá compartió con nosotros, y que aún ahorita nosotros, pensando
pues no tendría por qué mentir o por qué inventar una historia así, pues es difícil de creer. Muchas gracias. Y agradezco mucho la oportunidad de poder contar este relato. No sé si pueden considerarlo real o no, pero considero que sí, interesante. Muchas gracias. Bastante interesante el relato. Muchas gracias por contarnos esta historia en un día como estos, el 31 de octubre, casi cerca del Día de Muertos, la llegada de nuestros difuntos familiares, como mi abuelita, paz descanse. Bueno, de nuevo muchas gracias y sería todo.